¿Y si una niña de 4 años pudiera recordar dónde está enterrado un tesoro que nadie había visto en más de 100 años? ¿Y si sus palabras, pronunciadas con la inocencia de la infancia, llevaran a la policía hasta un hallazgo histórico que cambiaría la comprensión del Día de Muertos en México? En la ciudad de Oaxaca, entre el aroma del copal y el colorido de las flores de cempasúchil, una pequeña llamada Valentina Márquez Solís comenzó a hablar de cosas que no debería saber, cosas enterradas, cosas olvidadas, cosas que esperaban ser encontradas. Era el 28 de octubre de 2024, a las 6:43 de la tarde. El cielo sobre Oaxaca de Juárez se teñía de naranja y púrpura, mientras las familias comenzaban a preparar sus ofrendas para el Día de Muertos. En el barrio de Xochimilco, en la calle Morelos número 123, la familia Márquez Solís preparaba su altar ancestral. El aire olía a pan de muerto recién horneado y a las flores naranjas que cubrían cada esquina de la casa colonial. Las paredes de adobe grueso mantenían el frescor del otoño oaxaqueño, mientras las bugambilias trepadoras dejaban caer sus pétalos fucsia en el patio interior. Valentina Márquez Solís tenía 4 años y 2 meses. Era una niña delgada, de cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, recogido siempre en 2 trenzas que su madre hacía cada mañana. Sus ojos eran grandes y oscuros como pozos profundos, y cuando miraba fijamente a alguien, parecía estar viendo algo más allá de la superficie. Su madre, Lucía Solís Hernández, de 32 años, era maestra de primaria en la escuela Benito Juárez. Era una mujer paciente, de voz suave, pero con una firmeza inquebrantable cuando se trataba de la educación de su hija. Llevaba el cabello corto hasta los hombros y usaba lentes de pasta negra que le daban un aire intelectual. Su padre, Roberto Márquez Castro, de 35 años, trabajaba como ingeniero civil en el Ayuntamiento de Oaxaca. Era un hombre práctico, de estatura media, con manos callosas por el trabajo de campo y una sonrisa fácil que aparecía cada vez que veía a su pequeña Valentina. Esa tarde, la familia colocaba fotografías de los abuelos fallecidos en el altar de 3 niveles que habían armado en la sala principal. Calaveras de azúcar, papel picado morado y amarillo, veladoras y el infaltable mole negro oaxaqueño en pequeñas cazuelas de barro decoraban cada espacio. Valentina estaba sentada en el suelo del patio, jugando con pequeñas figuras de barro en forma de calaveras. De repente, levantó la vista hacia el ciprés centenario que crecía en la esquina del jardín, junto al muro de piedra que separaba su casa de la propiedad abandonada de al lado. «Mamá», dijo con voz clara y pausada, «el señor del sombrero grande dice que debajo del árbol hay una caja de metal con monedas de oro y un collar de jade verde». Lucía, que estaba colgando papel picado en el marco de la puerta, se detuvo. Sonrió con esa paciencia maternal que usan las madres cuando los niños dicen cosas extrañas. «¿Qué señor, mi amor?», preguntó sin darle mucha importancia. «El señor que está parado ahí», respondió Valentina señalando hacia el árbol. «Tiene bigote grande y un sombrero con hilos de plata. Dice que se llama Don Esteban Montoya Villareal». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Ese nombre lo había escuchado antes, pero no podía ubicar dónde. Roberto,
que escuchaba desde la cocina, salió secándose las manos con un trapo. «Valentina, ¿quién te contó ese nombre?», preguntó con curiosidad. «Nadie, papá. El señor me lo dijo». Dice que murió en 1898, el 1 de noviembre, cuando tenía 57 años. Dice que enterró su tesoro cuando los soldados venían a quitárselo. Lucía y Roberto se miraron. La niña hablaba con una precisión que no correspondía a su edad. No tartamudeaba. No inventaba como lo hacen los niños cuando cuentan historias imaginarias. Hablaba como si estuviera recitando información. «¿Y dónde está ese señor ahora?», preguntó Roberto, mirando hacia el árbol. «Ya se fue», dijo Valentina volviendo a jugar con sus calaveras de barro. «Pero dice que la caja está a 2,5 metros de profundidad, en línea recta, desde la raíz más grande del ciprés hacia el muro de piedra». Durante los siguientes 3 días, Valentina siguió hablando del Señor del Sombrero Grande. Cada detalle que proporcionaba era más específico, más imposible de conocer para una niña de 4 años. El 30 de octubre, mientras desayunaban tamales de mole amarillo, Valentina dijo: «El collar de jade tiene 43 piezas talladas. Cada una tiene grabados de Xochipilli, el dios de las flores. Don Esteban lo compró en Tehuantepec en 1885 a un comerciante llamado Jerónimo Salazar. Pagó 500 pesos de plata por él». Lucía dejó caer su taza de café. Roberto se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de su boca. «¿Cómo sabes eso, hija?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «El señor me lo dijo. También me dijo que las monedas son pesos fuertes de plata del emperador Maximiliano. Hay 312 monedas exactamente, y están dentro de una caja de latón marca Sheffield, fabricada en Inglaterra. La caja tiene grabada una fecha: 26 de julio de 1864. Roberto tomó su teléfono celular y comenzó a buscar información. Sus dedos temblaban ligeramente. «Lucía», dijo con voz baja, «los pesos fuertes de Maximiliano existieron realmente. Se acuñaron entre 1864 y 1867. «Pero ella no puede saber eso», susurró Lucía. «Nunca le hemos hablado de historia colonial. Apenas está aprendiendo a contar hasta 20. Valentina continuó comiendo su tamal, ajena a la creciente tensión en la cocina. Don Esteban también dice que hay una carta dentro de la caja. Está escrita con tinta sepia en papel de algodón. La carta explica por qué enterró el tesoro. Dice que los soldados del general Porfirio Díaz venían a cobrar impuestos de guerra y que él prefirió esconderlo antes que entregárselo. Roberto buscó en Internet General Porfirio Díaz, 1898. Los resultados confirmaron que Porfirio Díaz fue presidente de México en esa época y que efectivamente se cobraban impuestos especiales en varios estados. Esa noche, después de acostar a Valentina, Lucía y Roberto se sentaron frente a la computadora portátil en el comedor. La única luz provenía de la pantalla y de una veladora que aún ardía frente al altar de Día de Muertos. «Voy a buscar en los archivos históricos de Oaxaca», dijo Roberto abriendo el portal del Archivo General del Estado. Escribió: «Esteban Montoya Villareal, Oaxaca, 1800». Varios resultados aparecieron. Roberto hizo clic en el primero.
Era un censo poblacional de 1890. «Lucía, mira esto», dijo con voz ahogada. En la pantalla, escrita con la tipografía antigua de las máquinas de escribir del siglo XIX, aparecía una entrada. Montoya Villareal, Esteban, comerciante. Nacido en 1841. Domicilio: calle Morelos, barrio de Xochimilco. Oficio: joyero y comerciante de piedras preciosas. Lucía se llevó las manos a la boca. Roberto, nuestra casa está en la calle Morelos. Este barrio es Xochimilco. Roberto siguió buscando. Encontró un registro de defunciones del archivo parroquial de Santo Domingo. Montoya Villareal, Esteban, fallecido el 1 de noviembre de 1898. Causa: neumonía. Edad: 57 años. Sepultado en el Panteón General. Era exactamente lo que Valentina había dicho. Los dos se miraron en silencio. El tic-tac del reloj de pared sonaba amplificado en la quietud de la noche. «¿Cómo puedes saber todo esto?», susurró Lucía. «No tiene sentido. Es imposible». Roberto continuó investigando. Buscó información sobre Jerónimo Salazar, el supuesto vendedor del collar de jade. Después de 40 minutos, encontró una referencia en un documento de la Cámara de Comercio de Tehuantepec, fechado en 1885. Salazar, Jerónimo, comerciante de antigüedades y artesanías indígenas, especializado en jade y ámbar. Cada dato que Valentina había mencionado se confirmaba con precisión escalofriante. La mañana del 31 de octubre, Día de Muertos, según el calendario tradicional oaxaqueño, Valentina despertó temprano, entró a la habitación de sus padres y se subió a la cama entre ellos. «Papá, hoy van a venir 2 personas», dijo con total naturalidad. «Van a llegar a las 11:18 de la mañana. Una señora con chaleco azul y un señor con camisa beige. Van a preguntar por el ciprés». Roberto se incorporó, aún medio dormido. «¿Quiénes van a venir, mi amor?» «No sé sus nombres, pero la señora tiene un cuaderno negro y el señor tiene una cámara grande. Don Esteban dice que ellos van a ayudar a encontrar la caja». Lucía miró el reloj. Eran las 7:20 de la mañana. A las 10:55, Roberto estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala. Lucía preparaba café, más por tener algo que hacer que por deseo de tomarlo. A las 11:17 sonó el timbre. Roberto abrió la puerta sintiendo que el corazón le latía en las sienes. Frente a él estaban 2 personas. Una mujer de unos 40 años, con un chaleco azul marino y un portafolios de piel. A su lado, un hombre de unos 55 años con camisa beige y una cámara profesional colgada al cuello. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Soy Beatriz Campos, arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia». Él es Jorge Mendoza, fotógrafo documentalista. Estamos haciendo un registro de árboles centenarios en Oaxaca y nos informaron que en esta propiedad hay un ciprés de más de 200 años. ¿Podríamos fotografiarlo? Roberto se quedó paralizado. No podía hablar. Lucía apareció detrás de él. «Pasen, por favor», dijo con voz temblorosa. Durante la siguiente hora, Roberto y Lucía les contaron todo a Beatriz y Jorge. Les mostraron los registros históricos que habían encontrado. Les hablaron de las predicciones de Valentina, incluyendo la que acababa de cumplirse con la llegada de ambos. Beatriz Campos, una mujer de complexión robusta, con el cabello recogido en un moño, escuchaba con atención profesional, pero creciente interés.
Tomaba notas en su cuaderno negro, exactamente como Valentina había descrito. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. He investigado varios casos de memoria anómala en niños pequeños, pero nunca con este nivel de especificidad histórica y geográfica. ¿Puedo hablar con Valentina? La niña fue traída de su habitación. No mostraba timidez ni nerviosismo. Se sentó en el sofá junto a su madre y miró directamente a Beatriz. «Hola, Valentina, soy Beatriz. ¿Puedes contarme sobre el señor del sombrero?» «Sí, don Esteban. Está aquí a veces, especialmente cuando se acerca el Día de Muertos. Dice que necesita que encontremos su tesoro porque es un regalo para su tataranieta». «¿Su tataranieta?» «Sí. Dice que su tataranieta se llama igual que yo, Valentina. Por eso me eligió para que lo ayudara». Beatriz sintió un escalofrío. Intercambió una mirada con Jorge. «Valentina, ¿don Esteban te dijo algo más sobre la caja?» «Sí, dice que si cavan donde le dije a mi papá, van a encontrarla antes del 2 de noviembre al mediodía». También dice que deben tener cuidado porque hay raíces gruesas del ciprés a 1,80 m de profundidad. Beatriz cerró su cuaderno. «Señores Márquez, necesito hacer algunas llamadas. Si lo que dice Valentina es verdad, estamos ante un hallazgo arqueológico significativo, pero también ante un fenómeno que necesita ser documentado científicamente». Esa tarde llegaron otras dos personas. La doctora Patricia Salinas, psicóloga especializada en desarrollo infantil de la Universidad Autónoma Benito Juárez, y el comandante Julio César Robles, de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, encargado de Patrimonio Cultural. «Hemos recibido reportes similares», dijo la doctora Salinas mientras revisaba algunos archivos en su tableta. En Guadalajara, hace 2 años, un niño de 6 años llevó a las autoridades hasta una caja fuerte enterrada en 1933. En Buenos Aires, Argentina, una niña de 5 años describió con exactitud el contenido de un baúl victoriano que nadie había abierto en 120 años. Y en Málaga, España, un niño de 4 años y medio ubicó las ruinas de una capilla del siglo XVI que no aparecía en ningún mapa actual. El 1 de noviembre por la mañana, un equipo de 6 personas se reunió en el patio de la familia Márquez. Además de Beatriz, Jorge, la doctora Salinas y el comandante Robles, llegaron 2 asistentes de arqueología con equipo de radar de penetración terrestre. «Vamos a usar georradar para confirmar si hay algo enterrado antes de excavar», explicó Beatriz. «Esto nos dirá si existe una anomalía en el subsuelo sin dañar el sitio». Los técnicos montaron el equipo. Era un dispositivo rectangular conectado a una computadora portátil que mostraba imágenes del subsuelo en tiempo real. Comenzaron a pasar el escáner sobre el área que Valentina había indicado, desde la raíz más grande del ciprés hacia el muro de piedra. A los 15 minutos, uno de los técnicos llamó a Beatriz. «Doctora Campos, venga a ver esto». En la pantalla de la computadora se veía claramente una anomalía rectangular a 2,40 m de profundidad. Las dimensiones aproximadas eran 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. «Es una caja metálica», confirmó el técnico.
La densidad del material y la forma son consistentes con latón o acero del siglo XIX. El comandante Robles, un hombre alto de 50 años con bigote canoso, asintió gravemente. Tenemos que proceder con la excavación oficial. Esto podría ser patrimonio histórico. La doctora Salinas se acercó a Valentina, que observaba todo con tranquilidad inusual para una niña de su edad. Valentina, ¿cómo sabías exactamente dónde estaba la caja? ¿Don Esteban me mostró? A veces puedo ver lo que él ve, como si yo hubiera estado ahí cuando enterró la caja. Veo sus manos cavando con una pala de madera. Veo la luna llena arriba. Escucho a los perros ladrando a lo lejos. Y siento su miedo de que alguien venga. Beatriz Campos sacó una grabadora digital. ¿Puedo grabar esto? Es importante para la investigación. Lucía asintió, apretando la mano de su hija. Lo que estamos presenciando, explicó Beatriz, hablando hacia la grabadora, podría ser un caso de memoria no local, o, según algunas teorías cuánticas, acceso a información almacenada en lo que algunos físicos llaman el campo de información universal. El neurocientífico Rupert Sheldrake lo denomina campos morfogenéticos, esencialmente información que trasciende el tiempo lineal y puede ser accedida bajo ciertas condiciones que aún no comprendemos completamente. La excavación comenzó a las 3 de la tarde del 1 de noviembre. Con permiso especial de las autoridades y bajo estricta supervisión arqueológica, comenzaron a cavar cuidadosamente en el sitio marcado. Valentina insistió en estar presente. Se sentó en una silla de plástico junto a su madre, observando cada movimiento de las palas. A 1 metro de profundidad, tal como había dicho, encontraron las raíces gruesas del ciprés. Las fueron cortando con cuidado usando sierras especiales. A 1 metro y 90 centímetros, uno de los arqueólogos asistentes gritó: «¡Tengo algo!». Todos se acercaron al borde de la excavación. Con cuidado extremo, el arqueólogo fue retirando tierra con pinceles y brochas pequeñas. Lentamente, emergió la esquina de una caja metálica cubierta de óxido verdoso. El corazón de Roberto latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Lucía apretaba la mano de Valentina. Tardaron 45 minutos en extraer completamente la caja. Era exactamente como Valentina había descrito. Latón oxidado, aproximadamente 30 centímetros de largo, con un grabado apenas visible. Beatriz limpió cuidadosamente la superficie con un cepillo suave. Las letras comenzaron a aparecer. Sheffield, England, leyó en voz alta. Y aquí hay una fecha, 26 de julio de 1864. Un silencio absoluto cayó sobre todos los presentes. «Dios mío», susurró Jorge, que había estado fotografiando todo el proceso. «Todo es exactamente como dijo la niña». El comandante Robles autorizó la apertura de la caja allí mismo, con todos presentes como testigos oficiales. Con herramientas especiales, Beatriz trabajó durante 10 minutos en el oxidado sistema de cierre. Finalmente, la tapa cedió con un chasquido metálico. El contenido brilló bajo el sol de la tarde. 312 monedas de plata con el perfil del emperador Maximiliano. Un collar de jade verde con 43 piezas talladas, cada una con intrincados diseños. Y, cuidadosamente doblado, un papel amarillento. Beatriz desplegó la carta con guantes de algodón blanco. La tinta sepia había resistido el paso de más de 126 años. Comenzó a leer en voz alta, con voz temblorosa. «Yo,
Esteban Montoya Villarreal, joyero y comerciante de Oaxaca, escribo estas palabras en la noche del 30 de octubre de 1898. Los tiempos son difíciles. Los soldados del general Díaz cobran impuestos que dejarían a mi familia en la miseria. Prefiero enterrar este tesoro, fruto de 30 años de trabajo honesto, antes que entregárselo a quienes lo usarán para la guerra. Que estas riquezas permanezcan ocultas hasta que alguien de sangre Montoya, nacido bajo la protección del Día de Muertos, tenga el valor y la visión para encontrarlas. Este es mi legado a las generaciones futuras. Que les recuerde que hay cosas más valiosas que el oro: la dignidad, la familia y la resistencia frente a la injusticia. La firma al final era clara: Esteban Montoya Villarreal, 1 de noviembre de 1898. Había muerto ese mismo día, después de enterrar su tesoro. Esa noche, con el tesoro bajo custodia oficial y el patio iluminado por docenas de veladoras del Día de Muertos, Valentina habló por última vez con don Esteban. Todos los presentes se habían quedado. Querían documentar cada momento. Valentina se sentó bajo el ciprés, mirando hacia un punto que solo ella parecía ver. Don Esteban dice que está feliz, habló la niña con voz suave. Dice que yo soy su tataranieta, porque mi bisabuela era María Montoya, que era su nieta. Dice que por eso pude verlo y escucharlo. La doctora Salinas grababa cada palabra. Dice que eligió hablar conmigo porque los niños pequeños aún no han aprendido a dudar de lo imposible. Los adultos tienen la mente cerrada por lo que llaman lógica, pero los niños todavía pueden ver entre los mundos. Beatriz se acercó con suavidad. Valentina, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de más de 100 años decidió manifestarse? La niña giró la cabeza, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Dice que el tiempo no existe como ustedes piensan. Dice que pasado, presente y futuro son como habitaciones de una misma casa, y que algunos pueden caminar entre ellas. Dice que hay momentos especiales, como el Día de Muertos, cuando las puertas entre las habitaciones se abren más fácilmente. ¿Y el tesoro?, preguntó Roberto con voz ronca. ¿Por qué era tan importante encontrarlo? Porque no es solo oro y jade, papá. Es la prueba de que él existió, de que luchó por proteger lo que amaba. Y es un regalo para mí, para que mi familia esté segura. Don Esteban dice que el valor del tesoro nos ayudará a tener una mejor vida, pero que el verdadero tesoro es recordar que estamos conectados con quienes vinieron antes que nosotros. La pequeña sonrió mirando a su alrededor. Dice que ya puede irse tranquilo, que cumplió su promesa, que su historia será recordada. Y entonces, con la naturalidad de una niña de 4 años, Valentina bostezó. Ya me dio sueño. ¿Puedo ir a dormir? Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La policía confirmó la autenticidad del hallazgo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia certificó que el tesoro tenía valor histórico y cultural incalculable. Según las leyes mexicanas, cuando un tesoro se encuentra en propiedad privada por un descendiente directo del propietario original, la familia tiene derecho a conservar una parte significativa del hallazgo. Un estudio genealógico confirmó que Lucía Solís efectivamente descendía de María Montoya, nieta de Esteban.
La conexión familiar era real. El tesoro fue valuado en aproximadamente 2.300.000 pesos mexicanos. La familia Márquez decidió donar el collar de jade y 100 monedas al Museo de las Culturas de Oaxaca, donde serían exhibidos permanentemente con la historia completa de Valentina y don Esteban. El resto de las monedas, según el testamento implícito en la carta de Esteban, quedaron en posesión de la familia. La doctora Patricia Salinas publicó un estudio en el Journal of Consciousness Studies titulado Memoria transgeneracional y percepción no local en niños pequeños, el caso Montoya Márquez. El caso se unía a otros 17 documentados científicamente en el mundo. Beatriz Campos inició una investigación más amplia sobre puntos temporales de alta permeabilidad, teoría que sugería que ciertos momentos del año, como el Día de Muertos, el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera, podrían facilitar experiencias de memoria no ordinaria. Jorge Mendoza ganó un premio de fotoperiodismo por su documentación visual del descubrimiento. Y el comandante Julio César Robles, escéptico al principio, admitió frente a las cámaras de televisión: en mi 30 años de servicio, nunca había visto algo así. La evidencia es irrefutable. Esta niña nos llevó exactamente a donde dijo que estaba el tesoro. No tengo explicación científica, pero tampoco puedo negarlo. 6 meses después, en abril de 2025, la familia Márquez organizó una ceremonia especial en su patio. Plantaron un segundo ciprés joven junto al centenario, como símbolo de continuidad generacional. Valentina, ahora de 4 años y medio, jugaba como cualquier niña de su edad. Ya no hablaba de don Esteban. Cuando le preguntaban, solo sonreía y decía: ya se fue a descansar. Pero en su habitación guardaba en una pequeña caja de madera una de las monedas de Maximiliano que sus padres le habían dado. A veces, en las noches, la miraba fijamente antes de dormir. Lucía había dejado su trabajo de maestra para dedicarse a estudiar psicología infantil, fascinada por lo que había vivido con su propia hija. Roberto diseñó un pequeño museo familiar en una habitación de la casa, donde exhibían fotografías del proceso de excavación, copias de los documentos históricos y la historia completa de don Esteban Montoya Villareal. La casa en la calle Morelos se había convertido en un punto de peregrinación silencioso. Familias que habían vivido experiencias similares con sus hijos escribían cartas pidiéndoles consejo. Investigadores de Argentina, España, Colombia y Chile los visitaban periódicamente. El ciprés centenario seguía creciendo, sus raíces ahora conocidas, su historia finalmente contada. Y cada año, el 31 de octubre, la familia Márquez colocaba una veladora especial bajo sus ramas, no por superstición, sino por gratitud. Gratitud hacia un hombre que había vivido más de 100 años antes, pero cuya voluntad había trascendido el tiempo para proteger a su familia futura. La doctora Salinas lo resumió mejor en su estudio final. Quizás la conciencia no esté atada al cerebro individual.
Quizás seamos puntos de acceso a una red de información más vasta, ancestral, que conecta a todos los que comparten sangre y memoria. Lo que Valentina demostró no fue un don especial, sino una ventana a cómo funciona realmente la memoria colectiva humana. Y esa ventana, por alguna razón que aún no comprendemos, se abre más fácilmente en los niños pequeños, antes de que aprendan a cerrarla. ¿Y si lo que llamamos pasado no ha desaparecido realmente? ¿Y si sigue ahí, esperando ser recordado por aquellos que aún tienen ojos para ver más allá del tiempo lineal? ¿Cuántas historias están esperando bajo la tierra, bajo los árboles centenarios, bajo el olvido, esperando a que un niño con la inocencia suficiente las traiga de vuelta a la luz? Porque Valentina no fue la primera, y ciertamente no será la última.